Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos a este segundo segmento del programa Tendencias. Hoy en el programa número 591, celebrando los lunes, muy cerca de celebrar el 600. Teníamos la expectativa de vernos personalmente en el 600. Sin embargo, últimamente ha habido una crecida de casos. Todavía tenemos espacio de un par de meses esperando que se disipe un poco esta cuarta ola. De salud a Ángel Mejía en este segundo segmento con mi amigo Mauricio Álvarez, que déjeme contarle que es nuestro cumpleañero del día de hoy. Feliz Hoy, cumpleaños, Mauricio. ¿Qué forma de celebrar tu cumpleaños justamente estando en el programa, en la sección de tendencias en este segundo segmento? Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz cumpleaños, bendecimos tu vida. Qué bueno poderte celebrar. muchas gracias, Agner. Qué gusto estar aquí con todos ustedes y de verdad es una bendición poder compartir con todos nuestros amigos que lunes a lunes nos escuchan, nos mandan sus preguntas, nos hacen sus comentarios, que realmente nos bendicen porque si nosotros estamos aquí es porque ustedes están allá. No me salió como es normalmente, pero mira, muy bendecido, agradecido con Dios por estos mis 25 años. Como ven, sí, ya voy pintando un poquito las canas, pero falta todavía. Así que contento, agradecido con Dios por la vida, por la salud, eh, por el trabajo y por la oportunidad de estar acá. Así que, y pues aprovecho para recordarles a todos y pedirles que sigamos cuidándonos, que no, que no nos están pidiendo que nos encerremos, pero mantengamos los protocolos, recordemos usar nuestra mascarilla, lavarnos las manos, echarnos alcohol, mantengamos los protocolos que hace un año utilizamos y el cual nos estaba yendo bastante bien y hoy hemos dejado un poco y eso ha incrementado los casos, así que y sobre todo los graves, entonces, que es lo más penoso. Así que tratemos de ser cuidadosos, sigamos esforzándonos en mantener esos protocolos al pie de la letra. Así es. Y quiero, bueno, igual, nosotros en la oficina tomamos la decisión de hacer nuevamente los grupos y el distanciamiento que, como bien decía Mauricio, lo habíamos probablemente relajado y Ujú. tomar otra vez esas medidas porque sí han habido una levantona de casos. Quiero comentar, bueno, ya preguntan, la vía de comunicación, se recuerdan, es 5995-1111, 5995-1111. Hemos recibido acá algunos mensajes. Un oyente nos dice, hoy fui a tramitar la licencia de conducir y me pidieron el boleto de ornato. Yo ya la pagué a principios de año, eh, pero como no la llevaba, tuve que comprar otro con multa. Debería haber un registro electrónico de quienes ya lo pagaron. Sin duda, esa es algo que se tendrá que ir normalizando. Hugo Gómez, gracias por compartir. Esto debiera de irse reduciendo o evitando, ¿verdad? Ante esa resolución Así es. bueno, de la Corte de Constitucionalidad. Y también Ulises Solórzano nos pregunta, buenas tardes, en relación al segmento anterior, en cuanto al tipo de cambio de Quetzal versus Bitcoin, ¿cómo está? Y justamente nos contestó también César Tánchez y también José Cont muy rápidamente nos dice, un Bitcoin equivale a 261.820 quetzales. Un El día Bitcoin de hoy, equivale conste a que el día de hoy. 260.820 quetzales. Y César Tánchez igual nos manda la misma información que dice $33.942 al día de hoy. Así es de que interesante. Vaya dato. Es un dato. Sí, Sí, nada vaya más por dato. si tiene sencillo ahí para comprarse un Bitcoin, ya sabe. Totalmente de doscientos acuerdo. sesenta y un mil quetzales más o menos, ¿verdad? Así es. Y estábamos hablando con Mauricio, tenemos una inquietud y nuestro invitado de hoy, también sugerido por Mauricio Álvarez, nos va a ayudar a aclarar algunas de esas inquietudes en relación a la escalada o subida de precios que se prevé, se podrá estar dando en lo que va este año y probablemente en lo que avanza el año siguiente, debido al tema de COVID, la impresión del dinero sin respaldo, los países grandes y demás, que se viene una subida de precios. Y hemos invitado a Pablo Blanco, él es economista de la Universidad Rafael Andívar, consultor independiente, fue viceministro de Previsión Social y Empleo, tiene un máster en Administración Pública en la ENA, Escuela Nacional de Administración, en Estrasburgo, Francia, y también un máster de Economía Internacional en la Universidad de París, esa universidad tan famosa
Y el tema es este, se proyecta una inflación de precios a nivel mundial debido al efecto COVID. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Sander y Mauricio. Un placer saludarlos y un saludo también a toda la audiencia. Y en efecto, gracias primero por la invitación. Para mí es un gusto y un placer poder compartir con ustedes y poder comprender mucho mejor toda esta evolución reciente del tema inflacionario, esta variable macroeconómica que nos debe de importar a todos, tanto a los tomadores de decisión en el sector público como en el sector privado también, y también a todos los ciudadanos que vivimos día a día y que nos afecta en nuestro poder adquisitivo. Definitivamente, recordémonos que el COVID y sus efectos desde el año pasado han hecho que los países pues deban desarrollar una estrategia a través de un estímulo fiscal. Y este estímulo fiscal se traduce en poder pues inyectar dinero a la economía, poder mantener los niveles de consumo previos de pandemia para poder evitar pues que las empresas quiebren, que exista desempleo, que exista bancarrota en los bancos, toda una serie de efectos negativos que el COVID en términos generales pues trae desde el año pasado. Y es en ese sentido que países como Estados Unidos, por ejemplo, debo recordar, han tenido, digamos, un paquete de estímulo que viene del gobierno de Biden de prácticamente 1.9 billones. Aquí hay que separar que este no es el de infraestructura. El de infraestructura es de 2.5 billones, que ese va a irse a un largo plazo de 8 a 10 años y está en curso. Yo me refiero básicamente a esos famosos cheques de $1,400 que hoy en día todavía reciben las familias en Estados Unidos, y que no solo ese país, también lo ha hecho Europa, Francia, Alemania, han debido de ejercer ese tipo de política pública a través de un estímulo fiscal, y eso desencadena precisamente presiones inflacionarias. Y eso trae de por sí que un país como el nuestro pues sea afectado principalmente por los precios que se derivan de los precios del petróleo y todos los precios que tienen que ver con el tema energético también. Eso trae por consigo una presión inflacionaria. Aquí es importante también recordarles que este rebote en los precios del petróleo tiene una presión inflacionaria, tiene que ver con que también en un país como Estados Unidos se está recuperando económicamente, precisamente por una vacunación intensiva y acelerada, y precisamente lo que acabo de mencionar, los programas de estímulo fiscal. Pero adicionalmente también debemos de recordar que parte de estas presiones inflacionarias tienen que ver con cómo han sido afectadas las cadenas de suministro, el precio de los commodities, como el hierro, como el cobre, que empiezan a presionar a otros productos asociados. Y sobre todo también algo que es muy importante mencionarlo, el problema en el transporte marítimo. Eso en paralelo o adicional al problema que se dio en el canal de Suez. Aumentan los costos de productos, digamos, aumenta los costos de la carga, por ejemplo, de una ciudad como Shanghái a Los Ángeles. Ha habido un aumento enorme en los costos logísticos de ese tema, ¿verdad? Es un poquito el resumen como podemos ahorita abordar presiones con problemas de demanda como de oferta. Y eso nos posiciona hoy en día en una expectativa inflacionaria en el mediano y largo plazo, pues elevada. Sí, yo recuerdo trayendo contenedores de China, que se pagaban $2,700, $3,000, $4,000, $6,000, $8,000, $10,000. Esta semana se pagaron $12,000. Wow. Estamos hablando que dependiendo de qué es lo que uno esté importando, eso puede ser ya una porción demasiado grande del valor del producto, ¿verdad? Incluso tal vez la mitad del producto, depende de qué es lo que traiga. Y la gran pregunta era, ¿esto irá a disminuir o va a seguir subiendo o se va a estancar? Lo que entendemos por esta situación mundial es de que probablemente no va a bajar. O sea, tenemos que prever que ahí se va a mantener. ¿Qué piensas, Pablo? Sí, definitivamente es un tema que desde el punto de vista inflacionario debo de reconocer que es una presión muy fuerte para un país como Guatemala. Recordémonos que también nuestra balanza comercial es digamos, deficitaria desde el punto de vista que prácticamente cada vez importamos más todo lo que consumimos.
y eso trae por consiguiente los precios también, digamos, una presión en los precios. En definitiva, también veamos un poco cómo está, digamos, el tema de las decisiones o de las expectativas de información que nos da el Banco Central, pues manteniendo todavía en el orden de un 4 al 6%, ¿verdad? Que es la franja de inflación que normalmente el país ha respetado tradicionalmente. Y eso también nos puede dar una, digamos, tal vez no tranquilidad, pero de alguna manera pensar en que podríamos mantenernos, según las expectativas del Banco de Guatemala, durante el año 2021, mantenernos en ese rango del 4 al 6%, que no es de que sea manejable, pero ya es bastante, digamos, teniendo una economía informal elevada, subempleo y desempleo, es bastante fuerte y pesado ir perdiendo capacidad de poder de compra constantemente por elevados índices de precios, ¿verdad? Eso es algo que es importante. Recordemos que está todo conectado. La inflación en Estados Unidos llegó ahorita en el mes de mayo a un 5%. Eso es algo que en 13 años no se había visto, su mayor alza. En el Reino Unido fue del 2%, en Alemania fue del 2.5%, y hay países como Nigeria que llegó a un 18% la tasa de inflación, Brasil un 8% y Turquía un 17%. Es decir, países que no habían conocido más allá de un 3% la inflación, hoy en día están ellos con estos elevados precios inflacionarios. Y básicamente podemos ver que esto se refleja en una combinación de un aumento de precios de materias primas y un aumento de la inflación debido a la misma reapertura de las economías. Yes. Estamos en esta cooperación con Pablo Blanco, Mauricio Álvarez, Ana Mejía, agradeciendo sus mensajes al 5995-1111 si usted desea preguntar algo. Bueno, a raíz de COVID, a raíz de esta situación que se está dando también por los países más grandes y la impresión de dinero, pues sin respaldo igual, hay un tema de inflación que se prevé. ¿Hasta dónde va a llegar? Lo hemos visto en los combustibles. Platicábamos con Mauricio Álvarez. Mauricio, el combustible hoy está a un nivel que no se miraba desde hace muchísimos años, ¿no? El precio internacional es en 70 y, ¿cuánto? 74. 76. Mira, ha sido impresionante este tema porque realmente pues se nos ha venido de poquito en poquito, porque tenemos que tener en cuenta que tuvimos una economía una economía primero que iba a 100 kilómetros por hora y de repente imagínense ir en un carro en quinta, ¿sí? En la velocidad, y de repente compresionarlo y bajarlo a la segunda, o sea, sin frenar ni nada, o sea, algo así le hicimos a la economía, que es prácticamente la receta para fundir un motor, ¿verdad? Y luego, bueno, empezamos a arrancar de nuevo y según he leído, las expectativas era que fuéramos arrancando como poco a poco, o sea, la recuperación fuera a ser muy despacio, pero realmente por esa inercia que traíamos antes, realmente los países, sobre todo los desarrollados, han estado recuperándose más rápido de lo que esperaban. Entonces, cuando veis precisamente datos de ese incremento de precios en Estados Unidos, están asustados de esos niveles de inflación, no digamos en Europa, donde eso casi se mantiene en cero durante muchos años, o sea, es muy poco, es bien poco, es relativamente insignificante el crecimiento de inflación, el tema de precios en Europa. Entonces, de repente hablar de 2.5 para los alemanes o 5 para Estados Unidos es una cosa a veces impensable. Sin embargo, tengo mis dudas, o sea, o me cuestiono si esto será, he visto algunos economistas que dicen que es como un spike, o sea, es un pico que en algún momento va a topar y luego debería normalizarse cuando los medios de producción vuelvan a retomar el nivel de oferta que ya traían. Por ejemplo, veía un ejemplo de los carros, y los carros están, como los carros ahora traen unos sensores, no sé si son sensores, pero bueno, unas cositas parecidas como donde vienen las tarjetas para que funcionen, las computadoras. Pero como no hay de estos materiales, no había tanta oferta y ahora de repente todos, imagínense las arrendadoras de carros, por ejemplo, que vendieron sus flotillas
Y hoy todo el mundo empieza a viajar y no espera, y todo el mundo decía, no, hombre, te va a costar que esto levante y la gente va a empezar a viajar poco a poco. Y hay gente que ya viaja de manera muy normal y necesita el carro. Entonces, los precios, por ejemplo, de un alquiler del carro, si no digamos de un carro, están por los cielos, han aumentado. Pero pareciera que es parte de esa causa, aquí sin tomar en cuenta todo el dinero que están metiendo en las economías. Pareciera que en algún momento, pues sí, eso debería de revertirse un poco. No sé hasta dónde podría ser. No sé qué opina Pablo al respecto. Gracias, Mauricio. Coincido contigo en varios temas y un dato muy preciso que quisiera compartirles es que en Estados Unidos, por ejemplo, el precio del cerdo, que es muy consumido en el país, aumentó un 51% anual. Es decir, ese golpe en el precio. Ese es en la pura dieta del americano. En la pura dieta del norteamericano, sí. Y retomando el sector de automotriz, también los constructores hoy en día se están preocupando mucho por el lado de los aumentos de los precios de las materias primas. Y precisamente ejemplos como el cobre, el acero. Hoy en día vemos cómo China decidió, y eso es algo que es inaudito también, China decidió recurrir a sus reservas de cobre, de aluminio y de zinc para poder ayudar a sus industrias. Uno no espera esto más que en un contexto muy intenso de geopolítica, en el cual hay desabastecimiento, porque estamos cerca de una guerra, porque estamos, no sé, pero están recurriendo ellos a sus propias reservas para poder sostener la producción de sus industrias. Eso es algo también muy importante que debemos de tomar en cuenta en términos de cómo está aumentando el precio, los precios. Y luego, tal vez yo me permitiría, y es algo que he escuchado recientemente, y es hacer una pequeña como analogía de la fisioterapia de la economía. Y eso es muy interesante porque realmente la analogía consiste en que, por ejemplo, un futbolista se rompe la pierna y lo primero que tiene que hacer para poder recuperarse y poder continuar en su carrera deportiva es todo un nivel de atención y de cuidados paliativos para que él pueda recuperarse y correr al mismo nivel que tenía antes. Es lo mismo lo que está pasando ahorita con las economías. Si no tenemos un nivel de intervención de poder cuidar nuestros sectores estratégicos y todo, definitivamente no vamos a poder regresar a los tiempos de antes bajo las mismas condiciones y lo que vamos a perder es mucho valor. Y hoy en día también me atrevo a decir que luego de pandemia, en estos momentos, se ha ido perdiendo capacidad de crear valor y eso no estoy seguro que lo vayamos a poder recuperar en el tiempo si no tenemos ese tipo de cuidados y de intervención como lo puede tener un futbolista para recuperar su rodilla y poder de alguna manera volver a las mismas condiciones. Y estoy hablando de sectores como para un país como el nuestro tan importantes como el de servicios, donde incluimos el comercio, el sector del hotelería y turismo. Es decir, yo no veo una recuperación de esos sectores en por lo menos 5 años. Wow. Y eso nos obliga a pensar cómo poder mantener ya sea el empleo, las capacidades de consumo o lo que corresponda en estos sectores, por ejemplo. Sí, varias preguntas que nos están ingresando aquí a través del 599-511 y voy a lanzarlas. Varias ya fueron contestadas. Una de ellas era, es decir, que sí el precio de los fletes va a mantenerse igual. Pues la recomendación es sí, considere que van a seguir en ese precio, no van a bajar. O sea, no lo considere que van a disminuir y al menos no por ahora. Por lo menos en el corto y en el mediano plazo, ¿verdad? Pues es que en el largo ya vaya normalizándose, pero corto y mediano yo le diría que haga sus reservas de dólares también. Así es, o evalúe importar desde México o desde Estados Unidos o desde otros lados, porque Asia va a seguir siendo costoso. A pesar de que México y Estados Unidos igual van a incrementar precios, tal vez no va a ser tan sensible comparado con lo que era Asia. Y la otra pregunta, bueno, varias preguntas ustedes, Pablo y Mauricio, ustedes me dicen si las vamos contestando una por una, pero dice que se prevé en relación al tipo de cambio, consideran que va a subir mucho o se va a mantener estable. Esta está muy buena. Así como están subiendo todos los precios, quiere decir que nuestros precios en los commodities también van a subir. Va a subir el precio del café, hule, cardamomo, todo lo que nosotros vendemos, nuestras verduras, zanahorias.
va a subir también como lo está subiendo. Las bajas quiere decir que nosotros también vamos a recibir un poco más dólares. También tema de nuestros paisanos chapines siguen mandando más dólares. ¿Esto compensa en alguna medida este desequilibrio? Bueno, las voy a dejar ahí mientras tanto a esas preguntas, Pablo, Mauricio. Muchas gracias. Definitivamente, pues debemos de reconocer de que el envío de remesas de los connacionales en el exterior ayuda a una estabilidad macroeconómica, porque ayuda a mantener el consumo en determinados sectores, como lo de la vivienda, construcción, compra de medicinas, y eso permite, diríamos democráticamente, que existan recursos financieros, digamos, que exista dinero realmente en muchas áreas rurales del país, inclusive, precisamente por la llegada de estas remesas. Uh-huh. Pero en definitiva, digamos, presión, el tema del tipo de cambio veo que va a mantenerse, digamos, precisamente por esa estabilidad y por el manejo que el Banco Central hace a través de las operaciones de mercado abierto. Lo mantendría en sus rangos donde más allá de un 7.50 no bajaría y no subiría más allá de un 8.50, digamos, teniendo un extremo como ese, pero digamos no tendríamos más allá de una problemática de esa naturaleza. Yo tal vez haciendo una asociación a un tema que no hemos tocado hoy en día y es cómo tanto el tema de la presión inflacionaria está relacionada con el mercado del trabajo y con la precisamente, digamos, coyuntura y estructura de nuestra economía, que es a un 60-70% de carácter informal. Entonces, ahí es donde vemos cómo, digamos, los precios van a afectar precisamente a aquella población que desde el ámbito de la informalidad no tiene los recursos suficientes para poder, digamos, sostenerse y vivir, digamos, de esta manera. Y luego, yo diría que parte de lo que va a afectar enormemente los precios en Guatemala tiene que ver más bien con una logística interna. Y eso tiene que ver con la cantidad de intermediarios con los cuales tú dices, tú tienes un tomate, una producción de tomate que se va a vender en Guatemala, puede llegar a tener hasta 2 intermediarios, por ejemplo, y eso hace que los costos logísticos internos hagan que el precio aumente también finalmente. Ok. De alguna manera, digamos, sí se prevé que nuestros productos suben un poco entonces. Yo pienso Sí, que sí. Ajá. Sí. Sí, y Ok. sabes que es otro factor que en el tema de las exportaciones, precisamente nuestro socio principal es Estados Unidos, pues porque nuestras exportaciones van hacia allá. Y allá, con todo el calentamiento que le llaman que están haciendo de la economía, fíjate que algo muy característico, cuando los precios tienden a bajar, es porque hay privación, o sea, no hay dinero para comprarlos. Entonces, commodities como los de Guatemala, como los nuestros, son commodities que normalmente bajan porque la gente es de lo primero que se priva, digamos, el café, aunque alguien diga, ¿cómo voy a dejar mi café? Pues pasa, o el azúcar, eso disminuye el consumo. Como en Estados Unidos han calentado la economía, han estado inyectando dólares en la economía, entonces esos precios se han mantenido, la demanda se mantiene y ha crecido. Entonces sí, los precios en ese sentido van a seguir creciendo y en Guatemala eso provocaría que nuestro tipo de cambio se mantenga estable también, aparte del flujo de remesas que no se ha caído para nada. sí, creo que ahí si Mira, me permites agregar también un tema, es precisamente el tema de los commodities guatemaltecos, como bien menciona Mauricio, el café, cardamomo y estos de alguna manera van a encontrar sus sustitutos, ¿verdad? Entonces van a tender a una baja y no van a ser tan estratégicos en la economía global para poder aumentar de precio. Pero otros commodities que no contamos, definitivamente sí. Como lo mencionaba, el tema del cobre, el acero, el zinc, todo lo que es minería. Eso sí, yo los invito a visitar la Bolsa de Valores de Toronto, donde es la bolsa más importante a nivel del sector minería, para conocer y comprender cómo evoluciona, porque ahí sí hay una fuerte demanda de países como China, que se abastecen en esos mercados, principalmente la bolsa de Toronto, de todos estos commodities que sirven para poder su proceso industrial, ¿verdad? Esos los que traen, digamos, un capital intensivo y sirven para procesos industriales son los commodities que van al alza. Pablo, mira, y eso significaría, por ejemplo, que en el sector construcción, ahí sí tenemos un riesgo de que los precios suban y se queden ahí arriba.
Sí, al final el sector construcción definitivamente sí. Es de los más podemos ver- sensibles con esas materias, ¿verdad? Así es, de los más sensibles, inclusive podemos ver el precio del cemento también va a evolucionar al alza. Es una consecuencia innata y los precios de las construcciones también van a estar en aumento. Vamos a ir viendo o encontrando precios, ya sea por valor de mercado o por de construcción, que van a estar elevadísimos. Eso sí lo vamos a ver definitivamente en proyectos residenciales o de apartamentos. Pero no digamos también en necesidades de hacer mejoras de vivienda, que los costos, tanto del hierro como el cemento principalmente, van a determinar un alza grande en ese sentido. Ah, ok. Interesante. De hecho, hay bastante nerviosismo en relación al precio del petróleo, de los mensajes que recibimos, que hasta dónde entonces podría llegar a costar el galón de combustible y si ustedes le ven algún tipo de límite. El problema, y como bien expresan aquí algunos oyentes, es que esto afecta mucho, ¿no? Desde el transporte de nuestras verduras, desde el transporte de nuestros productos. eh, Nuestra entonces dice que energía sí tiene un eléctrica. efecto nuestra energía. Bueno, no sé qué tanto sea con combustible, como que la mezcla se ha ido reduciendo y ahora está lloviendo bastante bonito en el tema del hidro. Sí. Pero, Sí, ¿cómo ven el tema de los combustibles? sí, es un tema bastante, digamos, elocuente y bastante, digamos, importante ver cómo en realidad, en la medida en que vaya aumentando, ahorita mencionamos el tema de que está a 73 el barril del El petróleo. barril. Ajá. Y eso puede seguir aumentando precisamente porque podemos ir en cualquier momento también teniendo una coyuntura geopolítica que sugiera que aumenten, por ejemplo, desde una crisis eh, política en Nigeria, eso enormemente afecta la bolsa de valores en Ámsterdam y luego lo que se cotiza en Estados Unidos y eso trae por sí un efecto inmediato en el precio del petróleo y definitivamente vamos a ver precios de los combustibles altos también. Recordemos, nuestro vecino México está también en un proceso de una necesidad de renovar y de esclarecer, mejor dicho, para dar una perspectiva hacia el inversionista en su sector energético, que hoy en día es un poco inestable. Digamos, están queriendo hacer reformas al sector y eso también trae por consiguiente expectativas de empresas en querer o no invertir en ese sector tan estratégico. Pero en definitiva, sí vamos a tener presiones en precios del galón de De gasolina, combustible. ¿verdad? Así, Y de mira, hecho, ajá, sí, Mauricio. fíjate que yo tal vez mi percepción, y voy a ser muy sincero con A nuestros ver, amigos y nuestra audiencia, que no he investigado, no he estado tan metido, entonces solo tengo cierta percepción de algunos artículos. Y sí veo que es un tema me atrevería a decir yo que pareciera ser un problema muy político. Hay que ponerle atención a las negociaciones que está haciendo Estados Unidos en el Medio Oriente, las políticas de Biden en el Medio Oriente, porque yo no tengo la percepción de que haya un problema ahí de producción como tal, sino es un manejo político que están haciendo entre todas estas negociaciones con Irán, con los árabes, Israel, que incluso está cambiando de gobierno y están negociando todas, siempre hay una negociación ahí por Israel en el área que afecta que afecta ese tema. Entonces, es mi sensación de que no sé si, y además hay un tema bien importante que también es político, es que los norteamericanos están ahorita haciendo una comparación muy directa de la economía de Trump con la economía de Biden. Y así, entonces todos critican que hace un año el galón costaba, no sé, alrededor de 1.50 o tal vez lo más 1.80 y hoy cuesta ya más de $3. Entonces, creo que ellos sí se van a preocupar, sobre todo el presidente de Estados Unidos, en hacer que eso tope y volverlo a regular. Entonces, no sería tan pesimista que pueda irse tan arriba, pero podría estar más o menos oscilando en los precios que vemos hoy por un tiempo, mientras se terminan también las negociaciones o avanzan las negociaciones en las que están sobre Sí, temas políticos.
Yo ahí quisiera agregar también que parte de la presión en los precios del petróleo debemos de verla también desde un enfoque de la misma necesidad que hoy en día las energías renovables, la electromovilidad están empujando y están logrando cada vez que los gobiernos se comprometan con recursos. Por poner un ejemplo, un país como China otorga alrededor de 10 mil millones de dólares a sus energías renovables. Y así podemos ir viendo cómo esas van a ir compitiendo para ir ganando ese espacio en la matriz y en donde el petróleo va a ir de alguna manera perdiendo, digamos, fuerza. Y ahí tenemos casos donde vemos cómo ya en algunos países ha ido creciendo la flotilla de carros eléctricos, por ejemplo, o el transporte eléctrico también. Entonces, todo eso tiene que ver también con una estrategia que incluso el mismo gobierno de Biden, que respalda y le da el espaldarazo a países como Francia, Alemania, en términos de la COP21, la famosa COP del 2015, en donde ellos van a otorgar recursos y van a poner enorme cantidad de recursos, por ejemplo, en el Fondo Verde del Clima, para financiar precisamente estos proyectos de adaptación. En esta conversación quiere decir que mi valor de reposición de lo que yo estoy vendiendo va a ponerse más caro. Pareciera que es así, es decir, si yo estoy trayendo de otros países para revender, es muy probable que mi valor de reposición de lo que tengo actualmente en inventario y que tengo que reponer vaya sufriendo algunas alzas. ¿Es así, Pablo, Mauricio? Yo creo que definitivamente el tema de la reposición del inventario estaría tendiendo al alza si precisamente existe una rotación alta. Pero si hay una rotación, si no hay una rotación y el producto no se vende, pues tarde o temprano lo paras abaratando en un costo bajo. Entonces, eso, pero definitivamente lo que es importante aquí es ver si tú tienes la demanda suficiente. Más allá de que tú traigas la oferta, si aquí hay una demanda suficiente o si ya te sustituyeron los productos que tú creías que ibas a poder traer. Y en ese sentido, ahí es donde tú tienes que tomar una decisión de si estos tienen una rotación adecuada como para poder mantener un precio competitivo o no. O entonces lo abaratas hacia la baja o lo vendes alto porque estás vendiéndolo rápido. Te lo están pidiendo, lo estás moviendo rápido, ¿verdad? Quiere decir que dependerá del sector de negocio que esté, o sea, no caigamos en tanto pánico, Mauricio. Así es. Así es, mira, es pura estrategia y Pablo no lo pudo explicar más claro. Yo tengo que pensar en el nivel de oferta y demanda que tiene mi producto y con eso podría tomar una decisión, evaluar si esa reposición va a subir o va a bajar el precio. Pero para un país como me quedó muy Guatemala, claro. Ajá. Estamos hablando de que ya un 66% es el sector servicios y comercio. Incluye todo este tema del manejo de inventarios, ¿verdad? Ajá. Entonces, afectaría enormemente cualquier decisión que tanto de manera individual o colectiva se pueda tomar en este aspecto. Pablo Blanco, mil gracias por tu tiempo, muchas gracias por aportar a la audiencia de Tendencias. Y sin duda, la gente va a seguir mandándonos algunas preguntas, vamos a seguir aquí tratando de contestarlas por WhatsApp. Si usted tiene alguna otra consulta, 599-511-11, y aquí la vamos a tratar de ir contestando por WhatsApp. Pablo Blanco, muchísimas gracias. Gracias, Aner, gracias, Mauricio, por la oportunidad y espero haber contribuido un poco a la mejor comprensión de esta temática. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Mauricio Álvarez, nuestro cumpleañero, muchísimas gracias. Hacemos un corte y regresamos con más. Gracias, hasta luego. Estaremos con Mauricio también justamente en la continuación del libro Nunca Coma Solo.